Desde el corazón de la creatividad humana, donde las ideas brillan y las soluciones fluyen, bienvenidos a Ingenio. La manera inteligente de transformar. Un espacio donde la inventiva se encuentra con la innovación. Prepárate para descubrir lo mejor del talento y la creatividad de nuestros tiempos. Un programa de Radio Universidad y la Facultad Interdisciplinaria de Ingeniería. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos de Ingenio? Muy buenos días, mi nombre es René Flores y como todos los miércoles ya estamos aquí con información y con invitados que estoy seguro que a usted le van a interesar y le van a gustar. El día de hoy me da mucho gusto recibir a dos invitados muy especiales, tres invitados en realidad. Se los voy a presentar, ya está con nosotros aquí pues alguien que ha estado en varios episodios de Ingenio, el doctor Ramón Alfonso Moreno Corral. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Hola, René, pues muchas gracias por la invitación y el espacio, ¿no? Para poder expresar todos los trabajos que tenemos aquí en la universidad. Bien, también nos acompaña la alumna Karen Paola González Moreno. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Muy bien, gracias por darnos este espacio para poder hablar sobre este tema que es muy importante y que es momento de tocarlo, ¿no? Y también, pues muy especial, la visita que tenemos el día de hoy de parte de Nidia Iracema Gracia Ramírez, que nos va a estar apoyando pues con la traducción o con la interpretación más bien de lo que estamos hablando. Muchas gracias. Y pues bueno, el tema del día de hoy es una tabla periódica inclusiva. Esto pues es algo diseñado para mejorar el acceso a la educación científica de personas con discapacidad visual y auditiva. Doctor, así vamos desglosando un poquito, ya sabe cómo nos vamos manejando. ¿Qué es esta tabla? Si nos puede explicar a la gente que nos está escuchando en sus carros, en sus casas, nos escuchan y se preguntan, bueno, ¿qué es esto? A detalle. Bueno, básicamente es la tabla periódica de los elementos que en algún momento se nos enseñó por allá desde el nivel secundaria. Digamos que esta tabla nosotros lo que hicimos fue añadirle elementos más inclusivos y con la idea también de acercarnos un poco más al ser inclusivos para aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad. Entonces, lo que se hizo fue crear un material didáctico de la tabla periódica modificada con elementos que pudieran apoyarnos y que pudieran funcionar en el aula para aquellas personas que son débiles visuales o tienen algún tipo de sordera, ¿no? Y básicamente es eso, ¿no? Que se arma un grupo entre maestros y alumnos para diseñar la tabla periódica y elaborarla también, porque básicamente fue un trabajo muy artesanal, ¿no? Conseguir los materiales, adaptarlos, diseñarlos y pues mostrarlos al final en un prototipo didáctico en un evento, ¿no? Que fue el Congreso Estatal de Ciencias Exactas y Naturales. Karen, ahora, desde hace un tiempo, y qué bueno, eso es algo que se celebra mucho, es genial. Se le da mucha se le da mucha importancia a la inclusión aquí en la Universidad de Sonora. ¿Por qué es importante hacer visible a toda, vamos a hablar también de diversidad de gente que converge aquí en la universidad? Es bastante importante ya que en algunos casos, por ejemplo, yo estoy aquí en el área de ingeniería química, no se ven esta inclusión. Y más que nada, la inclusión pues es un derecho que se tiene que hacer porque todos tenemos las oportunidades de aprender, pero pues muchas personas pues cierta parte las tenemos, ¿no? Nosotros que pues no tenemos ninguna discapacidad ni visual ni auditiva, pero sí, en esa cierta población es donde empieza la dificultad para enseñarles. Y nos dimos cuenta que en la química no hay tanta amplitud de la enseñanza como tal de estos temas. ¿Hay algún lugar donde quizá te hayas inspirado? ¿De dónde sale
este trabajo? ¿Cómo llegas a la conclusión de, bueno, vamos a empezar a agregar estos elementos? Pues la verdad, a mí siempre me ha gustado mucho aprender cosas, ¿no? Siempre he tenido esa capacidad. Yo soy un poquito de lengua de señas, una cosita mínima, ¿no? Que me puedo comunicar. Pero empezó en clases, yo creo que desde el momento en que vimos una actividad con el maestro sobre incluir ¿qué era? ¿Débeles visual? ¿O sí? Sí, creo que ahí empezó como ya a meterme más de lleno, ¿no? En ese tema. Pero fuera de la escuela fue con mi hermana. Mi hermana no es sorda, pero tiene una compañera que sí lo es. Ok. Entonces ella empezó a aprender por la compañera. Y ya de repente llegaba y me hablaba, y hola, ¿cómo estás? Y yo, no te entiendo nada. Y a veces era de que aprende porque va a llegar tu hermana y te va a preguntar y no sabes. Entonces ya era como que de ahí empezar a meternos entre ella y yo. Ella ahorita ya sabe muy bien hablarlo, yo poquito, pero ahí andamos intentando aprender más. Y al final de cuentas es el impacto que se crea al precisamente tener una universidad muy diversa. Anteriormente te había tocado a ti convivir con personas así débiles visuales. Me ha tocado convivir justamente aquí en la universidad, pero ya fue cuando pues agarrado un poquito de la mano con mi hermana, ¿no? Que me enseñaba ya cuando iba a casa. Pero hay un señor que pasa por mi edificio que te da los volantitos con el abecedario. Y yo primero pues me aprendía Lola, nomás Lola, y me contestaba Lola. Entonces ya se iba, pues le daba su hojita y otra vez regresaba y hola, ¿cómo estás? Y me decía, muy bien, ¿y tú? Y ya empezamos a hablar, ¿no? Empezamos de poquito en poquito, de repente, Lola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Hasta que un día me dijo, ¿cómo aprendiste? Y yo no sabía contestarle cómo había aprendido, ¿no? Entonces yo dije, ay, ¿cómo le digo que cómo aprendí? Entonces empezamos a hablar por mi celular, así pues, mandaba a mi celular y contestábamos él y yo. Y ya de repente lo dejé de ver, pero ahí fue cuando empecé. Yo ya dije, no me puedo quedar en que me pregunten algo y yo no sepa. Entonces sí, dije, no, ya basta, ya es momento de ampliar un poquito el conocimiento, porque muchas veces nos encerramos en aprender una cosa y una cosa y una cosa y hay que ampliarlo. Ahora, doctor, siguiendo con las experiencias de cada uno por su lado, usted como docente aquí en la universidad, ¿le ha tocado también estar conviviendo con personas débiles visuales, etcétera, que haya tenido alumnos? ¿Cuál es su experiencia en ese aspecto? Bueno, no propiamente en las áreas duras, porque yo doy clases en ingeniería química, en ciencias químicos biológicas, pero sí en servicios estudiantiles. Es un espacio en donde gran parte de la población débil visual o sorda se encuentra ahí concentrada, digamos, ¿no? Y tomé un curso de lengua de señas mexicanas, un curso básico, y tuve la experiencia de poder interactuar con esos alumnos y también con profesores, ¿no? Que son sordos. Y la verdad, desde ahí, pues empecé a ver que es importante conocer toda la cultura sorda, la cultura de los débiles visuales, la forma en la que ellos se comunican y sobre todo los conceptos, ¿no? A veces erróneos que tenemos acerca de ellos. Entonces, básicamente ese ha sido mi acercamiento con ellos, ¿no? Y el origen de crear este material de enseñanza fue prácticamente eso, para que muchas personas con discapacidades se atrevan también a ingresar a carreras del área dura, como químicas, como ingenierías, eh, para que los maestros, inclusive aquí de la universidad, empecemos a trabajar con materiales para que ellos sean adaptables a este tipo de alumnos, ¿no? O sea, la realidad es que sí, la universidad sí cuenta con una matrícula, con un número de personas con discapacidad, y sería bueno motivar a la docencia a que empecemos a utilizar el concepto de DUA, ¿no? Que es el diseño universal de aprendizaje, para que todos los elementos o todas las clases puedan ser entendidas, no importando la persona, ni la discapacidad, ni el tipo de aprendizaje. Brevemente, ahorita mencionaba maestros, también hay docentes en la universidad. Hay maestros de lenguas que conocen la lengua de señas mexicanas. Uh-huh.
me tocó recibir el curso de lengua de señas mexicanas, que preferentemente se prefiere que lo dé un maestro sordo, y fue allá en servicios estudiantiles. No estoy exactamente seguro si realmente él pertenece aquí, pero da constantemente cursos aquí en servicios estudiantiles. Ahora, sordos, débiles visuales, ¿qué tipo o para quién fue diseñado este material? ¿Qué tipo de discapacidades se tomaron en cuenta? ¿Solamente estas dos o todavía hay más? Solamente estas dos, ¿no? Lo que son las personas débiles visuales, que en la actualidad así se les llama, ¿no? Anteriormente nosotros decíamos ciegos, ¿no? Pero ahora es débiles visuales porque hay personas que realmente no ven o personas que tienen poca capacidad, ¿no? Para el caso de los sordos, actualmente la definición es simplemente sordos. Ya no se usa el concepto o la idea de sordo-mudo porque existen diferentes niveles entre ellos. Hay personas que son sordas profundas o parciales, o personas que son sordas oralizadas. Entonces hay una gran variedad, ¿no? Entonces, en general se les debe decir que son sordos, ¿no? Y básicamente es eso, para solamente estas dos discapacidades, ¿no? Mm, y fue diseñado como dice el título del trabajo, como un acercamiento a la inclusión, dado que se requiere, bueno, inclusive de nuestra parte, como es el primer acercamiento, nos falta mucho más conocer acerca de la cultura sorda y la cultura débil visual, ¿no? Y la idea es esa, mostrarla a la población, no solamente de la Universidad de Sonora, sino todo Hermosillo, pues para A la que a sociedad la en sociedad general. en general. La verdad que es un tema que me sensibiliza bastante. Creo que eso nos ayuda muchísimo a conocer a las personas y que cuando estás con un sordo no solamente pues sí, es cierto, pues si sabes la lengua de señas mexicanas, puedes comunicarte con las manos, pero ellos usan otros elementos, usan la gesticulación, por ejemplo, el movimiento de las manos, el espacio que los rodea, todo ese tipo de elementos que lleva su propia gramática, ¿no? Por eso es que es una lengua de señas mexicanas. Bien, y qué bueno, me da mucho gusto este episodio en particular porque creo que la cultura tiene que empezar a cambiar hacia allá, darle la visualización necesaria y también nosotros, desde cada uno de nosotros, aprender a observarlo y a comunicarlo de la manera adecuada, porque también el lenguaje cuenta mucho. O sea, ahorita decías, solamente es sordo, no sordo-mudo. Entonces, a partir del lenguaje en el cual nos comunicamos con ellos, cómo nos referimos a ellos, ahí es donde podemos empezar a crear un cambio verdadero dentro de cada uno de nosotros, ¿no? Ahora, cuáles fueron esos materiales que ustedes utilizaron para la creación de esta tabla periódica? Sí. Ok. Pues buscamos, fue una actividad muy manual. Toda la tabla periódica, lo que mostramos en el Congreso, fue una actividad manual. Nosotros la hicimos, nosotros estábamos ahí, ¿quién le toca hacer esto? ¿Quién le toca hacer el otro? Y organizándonos, ¿no? Empezamos con una base de cartón. Intentamos encontrar un color que sea neutro para que resaltaran las fichas con toda la información. Era de color negra. Las fichas eran de hojitas normales, nada más que estaban forradas con... Ay, ¿cómo se le llama? Enmicadas. Enmicadas, estaban enmicadas, sí. Déjame, te voy a interrumpir un poquito para que la gente que nos está escuchando, que no nos está viendo, vamos a imaginar la tabla periódica normal en papel. Ah, sí. Y si nos puedes describir esta tabla periódica que ustedes utilizaron. Entonces son fichas. Sí, usamos como si fuera una mesa de las blancas, totalmente de esas, de ese tamaño, ¿no? Y la tabla periódica pues consta de 118 elementos. Uh-huh. Se acomodaron adentro de la tabla del cartoncito, se hicieron diferentes fichas de los elementos, ¿no? Todos por separado. Y cada elemento venía con un color correspondiente a lo que le tocaba, ¿no? Había amarillas, eran verdes, azules, creo que también utilizamos. Y... ¿qué otro color era? Eran amarillas, azules, verdes, naranjas. Naranjas y no más.
No falta, pues sí falta uno. Son 4. Sí, ajá. 4 colores. Ujú. Y entre cada fichita, pues como lo comentamos ahorita, venía el nombre por escrito, venía la letra en lengua de señas mexicana y usamos la técnica de braille para los débiles visuales. Y venía con usamos usamos foamy, usamos esponjitas, corchos, que era para darle cierta textura y que pudiéramos identificar cuáles eran líquidos, cuáles eran sólidos, cuáles eran gases y cuáles eran químicos que se hicieron aparte, ¿no? Que no estaban dados por la naturaleza. Bien, ¿y cuál fue, pues, el mayor reto técnico o logístico durante el desarrollo de este prototipo que fueron a presentar? Que no fuera, que se viera como una inclusión forzada. Que no se viera como un... Que la gente lo llegara a ver como si estuviéramos forzando esta inclusión, ¿no? El chiste era que se viera lo más natural posible y que se hiciera de una manera en la que cualquier persona pudiera aprender de esta tabla, ¿no? Para mí personalmente ese era mi miedo. O sea, que la gente y que se viera forzado, que no se hubiera... Yo desde acá, ¿cómo? O sea, no entendería. Eso es algo que ustedes hicieron y como tal se hizo, tratando de apoyar. No lo podría yo interpretar como algo forzado, es algo que se hizo. No sé, precisamente explícame cuál es tu visión en cuanto a lo forzado o lo no forzado. Es que, bueno, yo en lo personal siento que son temas muy delicados, Ok. ¿no? Entonces, para mí era un miedo de que nosotros, al momento de intentar expresar lo que nosotros queríamos hacer, que es la tabla periódica, llegáramos al límite o a las líneas donde fuera tomado como un insulto, como una burla, como que no estamos tomando en serio el trabajo y lo hicimos como así nomás. Ok, en el sentido de, ¿sabes qué? Por participar simplemente voy a hacer esto sí, justo. y no le voy a dar La importancia calidad que se merece. y la importancia Sí. necesaria que obviamente Pues debe tomar, sí. Sí, entonces para mí ese era un miedo que sí estaba muy... Y si puedo agregar algo, bueno, Sí, sí, de sí. hecho cuando revisamos en internet y en las plataformas de búsqueda como Google, poníamos tabla periódica, pero nos daba la tabla periódica normal que todos conocemos. Entonces, no existía o sí había pocos por ahí trabajos en donde se incluían estos elementos, pero no era algo como tan común, pues. Entonces, finalmente, hacer algo pues prácticamente nuevo que incluyera estos elementos, finalmente es prácticamente hacerle un aporte adicional a la tabla periódica, ¿no? Que no afecta para nada a la tabla periódica ni su importancia, ni su contenido, simplemente es agregarle elementos para que otras personas con discapacidad puedan tener acceso a ella prácticamente, ¿no? Y que básicamente pues es un inicio porque la tabla se le pueden agregar más elementos en el futuro, ¿no? Que puedan ser más accesibles a las personas con discapacidad. Entonces, prácticamente es una primera prueba, ¿no? De lo que estamos. ¿Cómo que otros elementos se podrían agregar en un futuro? Bueno, ahorita la tabla está, las tarjetas están sobre una superficie de cartón, ¿no? Se le pueden agregar, por ejemplo, la tabla, la que nosotros desarrollamos solamente tiene el elemento, el símbolo, el número atómico, la masa atómica y los colores que representan los niveles atómicos. Pero las tablas periódicas, hay tablas periódicas más complejas, con más elementos o información, pues vaya, ¿no? Por ejemplo, hay una información que no viene en la de nosotros, que es la de poner la configuración electrónica del átomo. O sea, prácticamente acomodar todos los electrones que tiene el elemento, acomodarlo en los niveles energéticos que se tienen. Entonces, esos niveles para cualquier persona, pues son números y letras
pero también pudiéramos adicionarle a la tabla periódica esa configuración electrónica con elementos de la lengua de señas mexicanas y también con el braille. Entonces, y hay más datos, hay tablas periódicas muy especializadas con más datos que también podemos poder manejarlas e incluirlas con estos elementos nuevos. Ahora, la lengua de señas mexicana, ¿cómo se integra a todo esto? Es en una imagen que nosotros colocamos en las fichitas y es en el abecedario. Entonces, normalmente en la tabla periódica te viene el nombre y te viene la letra arriba. Entonces, nosotros cambiamos la letra que está en la parte de arriba por la letra, vale la redundancia, pero en lengua de señas mexicanas. Okay. Adelante. Hay un detalle, ¿no? Y creo que esto es importante mencionar, ¿no? Que la lengua de señas mexicanas tiene señas particulares para muchos objetos, ¿no? Uh-huh. Y están ya definidos por una comunidad en el país, ¿no? Y existe un abecedario en donde podemos conocer la letra y podemos conocer su seña particular, ¿no? Y también para el caso de los números. En el caso del área de la química, no ha sido explorado mucho la creación de señas particulares para explicar, por ejemplo, reacciones químicas, por ejemplo, explicar, por ejemplo, algún material de laboratorio. Yo pudiera, por ejemplo, hacer referencia a un material de laboratorio deletreándolo con la seña de lengua de señas mexicanas, pero para ahorrarme eso pudiera tener una seña específica para ese material de laboratorio, para esa reacción, ¿sí? Entonces es muy interesante esta parte porque de alguna manera poco a poco esperaría que se crearan esas señas por parte de la comunidad sorda para poder comunicar muchos aspectos de la química de una forma más rápida y que ellos pudieran entenderlo. De hecho, en Estados Unidos existen revistas, inclusive de la American Chemical Society, en una revista que se llama Journal Chemical Education, y esta revista tiene algunos artículos de lengua de señas estadounidense para la explicación de reacciones químicas. Reacciones, por ejemplo, de sustitución nucleofílica, reacciones de adición, varias reacciones interesantes de la química orgánica. Entonces, me emocionó mucho ver que eso en Estados Unidos está sucediendo y funcionando, y qué padre sería poder dar una explicación de una clase de una reacción química con señas específicas para ese tema. Ok. Bien, ahora, al principio mencionó el diseño universal para el aprendizaje. ¿Cuál es el papel que juega en esto? Yo por lo menos no había escuchado esto, entonces, a ver, para todos los que... Sí. ¿Es un concepto más o menos nuevo? De hecho, siempre ha existido, creo, pero yo no lo había trabajado tanto porque generalmente, bueno, al menos en los grupos que yo he tenido, no he tenido ese tipo de discapacidades, pero también no necesariamente tienen que ser personas con una discapacidad física, ¿no? El diseño universal del aprendizaje lo único que te dice es que seas más inclusivo con el material que vas a mostrarle a los alumnos, de tal forma de que el material que yo presente en una clase no tenga que ser específico ni siquiera para un tipo de aprendizaje del alumno, porque los alumnos y todos, por ser personas diferentes y porque la química de nuestro cerebro es diferente, nosotros adquirimos el conocimiento o el aprendizaje de diferentes maneras, ¿no? Por ejemplo, está el aprendizaje kinestésico, está el aprendizaje auditivo, el visual, varios, ¿no?, aprendizajes, pero yo puedo hacer un material que sea independiente de el tipo de aprendizaje de la persona e independiente de la discapacidad. Que todos puedan entender ese material que yo llevo, ¿no?, en base al diseño universal de aprendizaje. Ok, bien. Ahora, ustedes como alumnos, ¿qué aprendizajes obtuvieron al estar al presentarse en el evento? ¿Qué les pareció? Obtuvieron también tercer lugar, ¿verdad? Sí, es correcto, sí, tercer lugar. Lastimosamente, pues ninguno de nuestros compañeros podemos asistir a la entrega, fue nuestro maestro, pero estuvo genial. O sea, para ser la primera vez que yo me presentaba, pues mi primera vez, ¿no?, en esto. Fue una experiencia grata, bastante agradable.
tuvimos varias invitaciones a presentarnos al Cobach Reforma, que vamos a ver si más adelante llega, ¿no? Porque el Cobach Reforma es uno de los Cobach que tiene esta inclusión de escoger a alumnos sordos, que sí que los tiene, pues. También tuvimos una invitación a una revista de la UNAM en algún momento. No sé si se vaya a hacer, pues eso va a ir más adelante, ¿no? Vamos a ir viendo ahí. Pero sí fue bastante sorprendente que ese miedo, como les comentaba ahorita, de que no fuera algo forzado y que no se viera de una cierta manera a lo rápido, ¿no? Se quitara ya el momento en el que teníamos a la intérprete con nosotros, al momento en el congreso, y que se viera que realmente era algo que le estábamos dando ganas, pues. Y el interés de El la interés, gente en general. sí, fue aceptado por la gente. Lastimosamente no tuvimos tantas personas sordas porque todo fue muy rápido y no se dio las horas ni los momentos para invitar a... Sí hubo uno que otro, no es como que no haya ninguno, pero no tuvimos ese tiempo para poder agarrar a esta población que tenemos nosotros y decirles, ¿sabes qué? Vénganse para acá y les vamos a enseñar esto, pues. Pero sí quisiéramos, obviamente, darle el giro total y por donde pueda ir y donde nos den espacio para hablar sobre esto, estamos muy felices de asistir. Muy bien, doctor. Antes de terminar, ¿quiénes estuvieron colaborando con ustedes? Porque, pues, estás aquí, Karen. Estás aquí, pues, de cierta manera representando a tus compañeros que, o sea, no fue un trabajo de ustedes dos. No. ¿Quiénes estuvieron con ustedes? Sí, en primer lugar fue un trabajo en equipo. Estuvo el alumno Ángel Francisco García Requives, también de Ingeniería Química, estudiante de Ingeniería Química. El doctor José Octavio Juárez Sánchez, que es del departamento del DIFUS, y el profesor Mario Alberto Trejo Velázquez del CAET DGB de la Ciudad de México. Él nos apoyó bastante con la parte de lengua de señas mexicanas. Y pues Karen Paola, ¿no? Que también nos apoyó, ¿no? Y pues bueno, pues yo les agradezco muchísimo el que hayan participado, que se hayan, ahora sí que ensuciado las manos, literal, porque finalmente fue un trabajo, pues como les digo, muy artesanal, ¿no? Y pues fue de mucha dedicación, de recortar, de pegar, de darle que fuera lo mejor, ¿no? Para presentarlo en este congreso. Entonces, pues mi agradecimiento total a ellos, porque sin ellos pues no hubiera sido posible el resultado. Muy bien. Pues bueno, doctor, el tiempo no nos perdona. Estamos llegamos ya al final de esta edición de Ingenio, no sin antes, pues, agradecerles tanto el trabajo que realizaron, el haberlo presentado, la dedicación y el esfuerzo que le pusieron, el estar aquí platicando sobre el tema, y pues estoy seguro que nos van a acompañar con más avances en un futuro cercano. Muchas gracias. Gracias a ti por Muchas darnos gracias. espacio. Y también muchas gracias para pues, nuestra amiga Nidia Iracema Gracia Ramírez, que pues la están viendo en la versión de YouTube, pues aquí nos está ayudando con la interpretación. Por el día de hoy, eso es todo. Nos vemos el siguiente miércoles con más información. Sigan las redes sociales Ingenio Unison, tanto en YouTube como en Facebook y también en Instagram. Mi nombre es René Flores y nos vemos al siguiente miércoles. Hasta la próxima.